Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querida familia de BRT Español. Vamos a continuar leyendo hoy el capítulo de Jeremías, el libro de Jeremías que estamos leyendo, y los capítulos 31, 32, 33, terminando con Proverbios 21. Sí, Proverbios 21 que vamos a leer ahora. Mira. Mi nombre es Karin, estoy tan contenta que regresaste. ¿Qué hacemos aquí en este canal? Solo leemos la Biblia. Algo súper simple, pero increíblemente poderoso que podemos hacer y que debemos hacer para que siempre estemos llenos de la palabra de Dios en nuestro espíritu, ¿verdad? Mira, esto de aquí hoy es súper interesante. Vamos a ver una de las primeras compras inmobiliarias que Dios le mandó a Jeremías que haga, que era una locura total, porque le dijo, mira, vete ahí a comprar esa tierra en un lugar que estaba invadido por los de Babilonia. ¿Quién compraría algo ahí? Pero Dios siempre tiene un propósito para decir lo que debemos hacer, ¿no? Y él obedeció. Y también vamos a ver que Dios le dio una de las promesas más importantes para el pueblo de Israel cuando él estaba en la cárcel. Jeremías está en una situación mala. ¿Qué significa? Que cuando uno está en una situación mala, que nos sentimos que estamos en una cárcel, así no sé, Dios puede hablar con nosotros en cualquier lugar, en cualquier momento de nuestra vida, si nosotros hablamos también con Él, ¿verdad? Pero vamos a leer entonces rápido. Hay que orar. Querido Dios, muchas gracias por este momento aquí con mi familia de BRT Español. Te pido que le bendigas a cada persona que está aquí escuchando y queriendo conocerte más y queriendo saber con más profundidad lo que tú dices a nosotros en tu Biblia. Te amamos con todo corazón. Danos un corazón de entendimiento. Danos una mente que podemos entender y ver el mensaje y las promesas que tú estás queriendo decir a nosotros ahora con estas diferentes historias que estamos leyendo aquí en tu libro. Te amamos con todo corazón y te lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer entonces. Volverán con gozo. ¿Ok? En ese tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. Imagina, Dios está diciendo eso a Jeremías mientras que ellos están siendo invadidos por Babilonia. Babilonia está rodeándoles. Ellos están en una situación mala, ¿ok? Y Jeremías también, claro, todo porque él está ahí en Jerusalén, ¿no? En el pueblo de Israel. Está siendo atacado por Babilonia. Pero Dios le está dando ahora un mensaje de promesa, de esperanza. Versículo 2. Así dice el Señor, el pueblo que escapó de la espalda halló gracia en el desierto cuando Israel buscaba reposo. Hace mucho se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado. Por eso le atraje con bondad. Aún, eso es de Oseas 11:4, de otro profeta. Él está diciendo acerca de eso. Versículo 4. Aún te edificaré y serás edificada, Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los sembradores y gozarán de sus frutos. Y eso también fue dicho en Isaías 65:21 y Amós 9:14, ¿ok? Versículo 6. Porque vendrá el día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos, subamos a Sión al Señor nuestro Dios. Así dice el Señor. Regocíjaos en Jacob con alegría. Dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír vuestras alabanzas y decid, Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Versículo 8. Yo los traeré del norte y los juntaré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos y tullidos, mujeres grávidas y las que dieron a luz en grande compañía
volverán. Vendrán llorando y orando cuando los traiga de vuelta. Los guiaré junto a la corriente de agua por camino llano, donde no tropezarán, porque soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Ahora, lo interesante de esto es que esto pasó muchas veces, ¿no? Porque ellos eran cautivos y después regresaron también. Hubo otra, eso aconteció, no podían recordarme la palabra fulfilled en español. Aconteció, ¿cómo es la palabra fulfilled? Caramba, fulfilled en español. Yo no voy a olvidarme español, por eso estoy leyendo la Biblia con ustedes también, porque no quiero olvidarme, aunque ya estoy aquí en Estados Unidos más de 40 y pico años, pero no quiero olvidarme. Bueno, lo que estoy diciendo es lo que está diciendo ahora del versículo 7 hasta el 9, 7, 8, 9. Pasó muchas veces eso, ¿no? Porque la primera cumplió, eso dice, cumplió, fue consumado, planificado, ok. Todo eso pasó muchas veces y fue cumplido muchas veces, pero la última vez que pasó fue ahora, cuando Israel se fue, quedó una tierra de nuevo, ¿no? Porque antes Israel había sido completamente arrastrada y por muchos años Israel no existía. Y ahora Israel existió y creo que fue desde, ¿cuándo que fue? Del año 1900, deja ver aquí. A country again. In 1900s. Fue que yo estoy queriendo decir 1950 y pico, creo que fue, que Israel, o 40 y algo, que Israel de nuevo fue se quedó como un país, se volvió un país de nuevo, y mucha gente regresó de todo cuanto es lado, la misma cosa, vinieron del norte, vinieron llorando y orando cuando Dios los trajo de vuelta para ser un país de nuevo, Israel, que ahora tenemos el país de Israel, ¿no? Entonces eso pasó muchas veces. Versículo 10. Oíd palabra del Señor, naciones, y anunciadla en las lejanas tierras del mar. Decid, el que esparció a Israel los juntará y guardará como el pastor a su rebaño. Aquí, Israel en noviembre 29 de 1947. Las Naciones Unidas, la Asamblea de las Naciones Unidas, dio una resolución que se llama la Resolución de 181, que dividió la tierra de los estados arábicos y declararon en mayo 14 de 1948, declararon la independencia estableciendo el Estado de Israel, el país de Israel. Eso fue en 1948. Mis papás tenían 3 años cuando hicieron, porque ellos nacieron en 1945. Mi mamá y mi papá nació en 1944. 4 y 3 años tenían cuando Israel se hizo un país de nuevo. Y fue la última vez que gente comenzó a venir de todo cuanto es lado. Ok. Versículo 11, porque el Señor redimirá a Jacob, lo redimirá de mano del más fuerte que él, y vendrán y alabarán en lo alto de Sión, y correrán a los bienes del Señor, al pan, al vino y al aceite, al ganado de ovejas y las vacas, serán como huerta bien regada, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, junto con los jóvenes y los ancianos. Cambiaré su llanto en gozo y les daré su consuelo y alegría después de su dolor. Y satisfaré a los sacerdotes con abundancia, y mi pueblo se saciará de mi bien, dice el Señor. Ahora, versículo 15 comienza la área que habla de recompensa por el trabajo. Así dice el Señor, se oye una voz en Ramá,
lamento y amargo llanto. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso también es usado en Mateo 2:18. Versículo 16. Así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu futuro, dice el Señor. Los hijos volverán a tu propia tierra. Oí que Efraín se lamentaba. Me azotaste como a un novillo indómito. He sido disciplinado. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Porque después que me aparté, me arrepentí. ¿Ves? Después que me aparté, me arrepentí y después que reconocí mi falta, herí mi pecho, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín mi hijo precioso en quien me deleito? Aunque con frecuencia lo reprendo, siempre lo recuerdo. ¿Cuántas veces hablo contra él? Tantas veces lo recuerdo con ternura. Por eso mi corazón se conmueve y siento compasión de él, dice el Señor. Establécete señales, caminarás, pon jalones altos, nota atentamente la calzada, el camino por donde te fuiste. Vuélvete, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija rebelde? Porque el Señor hará algo nuevo sobre la tierra. La mujer cortejará al varón. Versículo 23. Futuro bienestar de Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo traiga de vuelta a sus cautivos. El Señor te bendiga, morada de justicia, monte santo. Así van a decir. Versículo 24. La gente de Judá y sus ciudades vivirán juntos, y los labradores y los pastores del rebaño, porque vivificaré al cansado y satisfaré al languideciente. En esto me desperté, miré alrededor y mi sueño me fue agradable. Nuevo pacto de gracia. Versículo 27. Vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de descendientes de hombres y de animales. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar, perder y afligir, así tendré cuidado para edificar y plantar. Dice el Señor. En esos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la déntera, sino que cada uno morirá por su propia maldad. El hombre que coma uvas agrias sufrirá la déntera. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. Lo mismo se dice en Hebreos 8 al 12. Ahí te voy a decir ahora cómo se dice la cosa del pacto. ¿Ok? Porque yo lo leí eso, que decía el pacto. Aquí, en hebreo, el pacto, en hebreo se dice Berit Hadashah. Berit Hadashah. Que eso es un nuevo pacto, que no es un pacto como un contrato, pero es un pacto que es tipo un testamento soberano, una declaración soberana. No es un contrato, no es un pacto de contrato, pero es como una declaración de Dios soberana. ¿Ok? Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Por eso tuvo que ser un pacto nuevo, porque los israelitas invalidaron ese pacto.
Versículo 33. Este es el pacto que haré con Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes, la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese pacto continúa siendo también para nosotros, los que creemos en Dios. ¿Ok? Versículo 34. Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor, dice el Señor, y perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Ahora, seguridad de la promesa, versículo 35. Así dice el Señor, que da el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor Todopoderoso es su nombre. Si estas leyes pudieran faltar ante mí, dice el Señor, también los descendientes de Israel faltarán para no ser nación ante mí. Así dice el Señor, si se pudieran medir los altos cielos y sondear los cimientos de la tierra aquí abajo, yo desecharé a Israel por todo lo que hizo, dijo el Señor, dice el Señor. Versículo 38. Vienen días, dice el Señor, en que se reedificará la ciudad del Señor, desde la torre de Ananel hasta la puerta de la esquina, y el cordel de medir se extenderá desde ahí hasta el collado de Gareb y rodeará Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, serán santos para el Señor. Y nunca más será la ciudad arrancada ni destruida. Capítulo 32. ¿Por qué Jeremías fue preso? Eso ahora cuando Jeremías se va a la cárcel. Palabra del Señor que vino a Jeremías en el 10º año de Sedequías, rey de Judá. Sedequías era el rey. Que fue el año 18º de Nabucodonosor. 18º, 18. ¿Qué significa? Ahora, en el año 18, ya Daniel, Shadrach, Meshach, esos que eran príncipes, ya habían sido llevados a Babilonia. Entonces ellos están en Babilonia. También otro grupo ya fue llevado a Babilonia. Entonces ya van 18 años, 18º. 18º significa 18 años, ¿no? Que el rey Nabucodonosor está controlando y arrasando ese Israel entero. Versículo 2. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía cercada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel de la casa del rey de Judá. Sedequías, rey de Judá, lo tenía preso diciendo, ¿por qué profetizas que el Señor entregará esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará? Y que Sedequías, rey de Judá, no escapará de mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia. Hablará con él cara a cara y sus ojos verán sus ojos. Y llevará a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo lo visite. Y que aunque peleéis con los caldeos, no os sucederá bien, dice el Señor. Entonces, Jeremías le había dicho a Sedequías, el rey, mira, tú vas a ser rodeado y tú vas a ser, Babilonia te va a tomar tu ciudad, te va a tomar a ti, te va a llevar a ti a Babilonia. Y Sedequías no quería escuchar eso. Dice, pero ¿por qué tú dices eso? Entonces por eso lo puso prisionero en la cárcel del rey. Porque en esa época había dos tipos de cárcel, ¿no? Ya hablamos de eso antes. Había la cárcel para la gente común y había la cárcel para los VIPs, para la gente importante. Entonces, él lo trajo a la cárcel de la gente importante porque tenía un poco de miedo, ¿no? Que dice, pues, él es profeta, ¿no? Uno no puede dejarle en la otra cárcel común. Entonces él estaba en esa cárcel. Bueno, pero le había puesto ahí porque no le gustó que él decía eso, lo que Dios le estaba diciendo. Y imagina,
él está viendo que está cercado por Babilonia, está pasando lo que está diciendo, está pasando, y él todavía no quiere aceptar. Versículo 6. Jeremías compra un campo. Aquí es la cosa inmobiliaria que había hablado al comienzo. Después Jeremías dijo, recibí esta palabra del Señor. Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a decirte, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de comprarla. Entonces vino algo y dije, mira, compra la propiedad que está en Anatot, porque tú tienes el derecho de hacerlo. Y conforme a la palabra del Señor, vino Hanamel, mi primo, al patio de la cárcel y me dijo, compra mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde rescatarla. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra del Señor. Mira qué interesante esto de aquí. Primeramente, él dice que recibió esta palabra del Señor que decía, hey, Ananel, hijo de Salum, tu tío, va a venir a decirte que compres la tierra de él en Anatot. ¿Ok? Anatot era un lugar donde estaba totalmente cercado. Disculpa. Estaba cercado por los de Babilonia, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a estar comprando? ¿Por qué vas a estar comprando territorio cuando estás totalmente cercado y la situación no está buena? Pero él dijo, mira, él te va a venir a pedirte que compres. Entonces, qué interesante que él escuchó eso de Dios. Él siempre escuchaba la palabra de Dios, pero aquí él dice, entonces conocí que era la palabra del Señor. Después que pasó igualito como la palabra que él había recibido, ahí él confirmó que era palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jeremías no se creía que él ya sabía que era la palabra de Dios. Él recibía la palabra, veía si pasaba y decía, entonces esto es la palabra de Dios. Como uno ya leyó eso antes, ¿no? Que decía, ¿cómo vas a saber que un profeta es falso o no? Cuando lo que él dice no pasa. Si lo que él dice pasa, entonces uno sabe que era palabra de Dios, ¿no? Entonces él mismo usaba esa misma vara métrica, ¿no? De decir, bueno, entonces conocí que era la palabra del Señor, porque pasó exactamente como el Señor le había dicho que iba a pasar. Versículo 9. Así compré la heredad de mi primo Ananel, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Escribí la carta, mira cómo él dice aquí, escribí la carta, la sellé, la certifiqué con testigos y pesé el dinero en la balanza. Versículo 11. Tomé luego la carta de venta sellada según al derecho y la costumbre y la copia abierta y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, ante Hanamel, mi primo, ante los testigos que habían suscrito la carta de venta y ante los judíos que estaban en el patio de la cárcel y ante ellos ordené a Baruch. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Toma estas cartas de venta, la que está sellada y la abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven por muchos días. Porque así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Entonces, ¿qué vimos aquí? Mira, lo interesante es que el recibo arqueológico en esta área, ellos han descubierto que el proceso de compra que describe Jeremías, de firmar 2 copias de la escritura sellada en una vasija de barro, etc., era el método legal exacto utilizado en el Antiguo Oriente, en esa área. Ellos ya confirmaron arqueológicamente que así era como la gente compraba y vendía tierras y propiedades. ¿Qué significa? Él pagó 17 ciclos de plata por una tierra que ya estaba ocupada por los babilonios, porque Dios también estaba usando eso para decirle que
vamos a poder hacer compras y ventas en este lugar en el futuro, ¿no? Estaba diciendo, era otro tipo de promesa, de esperanza que decía. Tú vas a poder hacer eso. El futuro está garantizado. Este exilio que está pasando ahora y como están cercados y todo, eso no es para siempre. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Pero también al mismo tiempo vemos cómo arqueología confirma que esta manera como lo detalló de cómo compró era exactamente como la gente compraba en esa época. Qué interesante, ¿verdad? Ok, versículo 16. Oración de Jeremías. Después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré al Señor diciendo, Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Que muestras tu amor a millares y retribuyes la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, fuerte, Señor Todopoderoso es tu nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos. Tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hombres para dar a cada uno según sus obras. Que hiciste señales y portentos en Egipto, y aún hoy los sigues ejecutando en Israel y entre los hombres, de modo que tu nombre se ha hecho famoso. Versículo 21. Sacaste a tu pueblo Israel de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte, brazo extendido y gran terror. Y les diste esta tierra que habías prometido a sus padres, tierra que mana leche y miel. Entraron y la disfrutaron, pero no te obedecieron, ni anduvieron según tu ley. Nada hicieron de lo que le mandaste. Por eso enviaste sobre ellos todo este mal. Ahora, con arietes han acometido la ciudad, que será entregada a los caldeos que pelean contra ella con la espada, el hambre y la peste. Se cumplió, pues, lo que dijiste. Tú lo estás viendo, Señor Dios, aunque la ciudad será entregada a los caldeos. Tú me has dicho, compra la heredad y pon testigos. Versículo 26. Dios asegura el regreso. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías. Yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo demasiado difícil para mí? A mí me encanta esto de aquí. Qué lindo, ¿no? Uno tiene que recordar de eso hoy en día. Dice, mira, yo soy el Señor de toda carne. ¿Habrá algo demasiado difícil para mí? Por tanto, así dice el Señor, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomarán, y los caldeos que combaten esta ciudad le pondrán fuego y la quemarán. También quemarán la casa en cuyas azoteadas ofrecieron incienso a Baal y libaciones a otros dioses, porque el pueblo de Israel y de Judá han hecho solo lo malo ante mis ojos desde su juventud. No han hecho más que provocarme con la obra de sus manos, dice el Señor. Esta ciudad ha provocado de tal manera mi enojo y mi ira desde que la edificaron hasta hoy, que debo quitarla de mi presencia. Por toda la maldad de Israel y de Judá con que me enojaron ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, los varones de Judá y los habitantes de Jerusalén. Y me volvieron la espalda y no el rostro. Y aunque les enseñaba una y otra vez, no escucharon para enmendarse. Antes pusieron sus abominaciones en la casa que lleva mi nombre y la contaminaron. Versículo 35. Edificaron altares a Baal en el valle del hijo de Hinón, para pasar por el fuego a sus hijos y hijas a Moloch, lo que nunca les mandé. Ni me vino al pensamiento que hiciesen tal abominación, mira, para hacer pecar a Judá. Con todo, ahora el Señor Dios de Israel dice así a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia a espada, hambre y peste. Pero ahora él cambia, dice,
pero vamos a hablar de la restauración y el pacto eterno. 37, versículo 37. Yo los juntaré de todas las tierras, a donde los eché en mi furor, mi enojo y mi gran saña, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros. Voy a poner aquí que en 4 de mayo 4 de 1948, fue la última vez que Dios puso todo mayo 14. Es cuando Israel de nuevo fue traída todo junta. Versículo 38. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un mismo corazón y un solo camino, para que siempre me teman, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Sellaré con ellos un pacto eterno que no dejaré de hacerles bien. Y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Así dice el Señor. Como traje sobre este pueblo todo este mal, así les enviaré todo el bien que les estoy prometiendo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres ni animales, y va a ser entregada en manos de los caldeos. Comprarán heredades por dinero y con escritura, y las sellarán ante testigos en tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, de las montañas, de las campiñas y en las ciudades del sur, porque yo restauraré sus cautivos, dice el Señor. Capítulo 33. Dios renueva su promesa. Y cuando Jeremías estaba aún preso en el patio de la cárcel por segunda vez, recibió la palabra del Señor que le dijo: así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para afirmarla. El Señor es su nombre. Clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De nuevo, eso es algo que uno puede usar hoy día. Así dice el Señor, Dios de Israel, de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas para hacer defensas contra el asedio. Versículo 5. En la pelea contra los caldeos serán henchidas de cadáveres, muertos por mi furor y mi ira. Esconderé mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Sin embargo, yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y seguridad. Haré volver sus cautivos, los cautivos de Judá y de Israel, y los edificaré como al principio. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todos los pecados que cometieron, con los cuales se rebelaron contra mí. Y Jerusalén será para mí por nombre de gozo y alabanza y gloria entre todas las naciones de la tierra, que oirán todo el bien que les hago y temerán y se estremecerán por todo el bien y toda la paz que les concederé. Versículo 10. Así dice el Señor: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin nombre ni ganado, ha de oírse aún voz de gozo y alegría, cuanto de novio y de novia, y el canto de los que digan: alabad al Señor Todopoderoso, porque es bueno, porque su amor es para siempre. Voz que los que traigan alabanza al templo, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, dice el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. En este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas las ciudades, aún
habrá cabañas de pastores que echen a cestear a su ganado. En las ciudades de las montañas y en los campos, en las ciudades del sur, en tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, volverán a pasar ovejas ante la mano del quien las cuenta, dice el Señor. Vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que hablé a la casa de Israel y de Judá. Versículo 15. El Señor nuestra justicia. En estos días y en este tiempo haré brotar de David un renuevo de justicia, que hará juicio en justicia en la tierra. Y en esos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y lo llamarán Señor justicia nuestra. Porque así dice el Señor, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y de los sacerdotes y levitas no faltará un varón que ante mí ofrezca holocausto, que hacienda ofrenda y haga sacrificio todos los días. Él también dice, no faltará a David varón que siente sobre el trono de la casa de Israel. Tú sabes que Jesús vino y él es de la descendencia de David, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús murió y resucitó y está ahora en el cielo, esto fue cumplido porque no falta varón que está en el trono de la casa de Israel, porque Israel ahora es el pueblo de Israel y nosotros son todos los también, somos parte del pueblo también, ¿no? Y Jesús es ahora el que sienta en el trono para siempre. Versículo 19. Segura como el día y la noche. Y esta palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, si pudieras invalidar mi alianza con el día y con la noche, de manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Así como no puedes contarse el ejército del cielo, ni la arena del mar puede medirse, así multiplicaré los descendientes de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Esta palabra del Señor vino a Jeremías. ¿Has notado que este pueblo dice que he rechazado a 2 familias que yo mismo había elegido? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no considerarlo más una nación. Así dice el Señor, si yo no establecí mi pacto con el día y la noche, si no fijé las leyes del cielo y la tierra, entonces desecharé a los descendientes de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de ellos quien sea Señor sobre el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos compasión. Entonces, Dios quería también darles esperanza a ellos, ¿verdad? Ok, vamos a leer el Proverbios 21. Life hacks, lo que nos ayuda día a día. Arroyo es el corazón del rey en manos del Señor. Hasta donde quiere lo dirige. Todo camino del hombre es recto en su opinión, pero el Señor pesa el corazón. Practicar justicia y juicio es más agradable al Señor que el sacrificio. Versículo 4. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensar del impío son pecado. Los planes del diligente tienden a la abundancia, pero la prisa excesiva a la pobreza. Al llegar tesoros con lenguas mentirosas es vanidad fugaz y lazo mortal. La rapiña de los impíos lo destruirá, porque rehúsan practicar la justicia. Versículo 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, pero la obra del impío es recta. Pero la obra del limpio
del limpio es recta. Versículo 9. Es mejor vivir en un rincón del terrado que con esposa que pendenciera en casa espaciosa. El impío ansía el mal, ni su vecino halla gracia en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se vuelve sabio, y cuando se instruye al sabio, aprende ciencia. Versículo 12. El justo observa la casa del impío, cómo los malvados son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre no será escuchado cuando clame. Wow. Mira, el que cierra su oído al clamor del pobre no será escuchado cuando clame. El regalo en secreto calma el furor y el obsequio oculto la fuerte ira. Para el justo es un placer practicar la justicia, pero causa terror al malhechor. El hombre que se desvía del camino de la sabiduría irá a parar con los muertos. El que ama los placeres empobrece, y el que ama el vino y los perfumes no enriquece. ¿Qué significa? Estás gastando tu dinero en cosas que no te traen más dinero, solamente gastando. Versículo 18. El malvado pagará por el justo y el traidor por el hombre intachable. Es mejor morar en el desierto que con la esposa rencillosa y iracunda. Aquí dice de nuevo eso, ¿no? Versículo 20. Tesoro codiciable y aceite hay en casa del sabio, pero el insensato lo disipa todo. El que sigue la justicia y la bondad halla vida, justicia y honra. El sabio toma la ciudad de los fuertes y derriba la fortaleza en que ella confía. El que guarda su boca y su lengua se guarda de angustia. Mira, si uno se guarda la boca y de nuestra lengua lo que decimos, vamos a guardar angustia, vamos a prevenir angustias en nuestra vida. Versículo 24. Escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso que obra con pedantería. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Mira, importante. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no retiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más si lo ofrecen con maldad. El testigo mentiroso perecerá, en cambio el hombre que escucha permanece en su dicho. El impío endurece su rostro, pero el recto ordena sus caminos. Sabiduría, inteligencia y consejo nada son contra el Señor. El caballo se alista para el día de la batalla, pero el Señor da la victoria. Qué lindo, ¿verdad? Lo que me gusta de eso de aquí es que, te voy a decir rapidito, que en el tiempo antiguo las casas de los israelitas que trabajaban eran hechas con un techo que era así flat, ¿no? No era un techo así como nosotros tenemos hoy en día, era así, era como que había hecho y había un muro arriba para que la gente se vaya arriba, ponga cosas arriba para que se seque, etcétera, etcétera, y no se caigan. Entonces ellos tenían como un muro también, ¿ok? Entonces cuando ellos dicen que es mejor vivir en la esquina ¿qué dijo aquí? Que es mejor vivir en la esquina de no sé dónde, do que vivir con una mujer que ¿dónde estaba diciendo aquí esto? Aquí, es mejor vivir en un rincón del terrado que con esposa pendenciera en casa espaciosa. Que estaban diciendo es mejor estar encima de ese techo del terrado, sufriendo con el calor del día, porque durante el día era caluroso, te quemaba el sol, ¿no? Porque no tenía mucha lluvia, pero te quemaba el sol. Y en la noche era frío, porque era el desierto, entonces queda frío. Dice que es mejor vivir así, arriba, en un rincón del techo,
Toca estar adentro en una casa linda con una esposa que le da solamente, que es pendenciera y que le da solamente angustia. Qué cosa, ¿no? Era interesante que yo vi cuando vi cómo era que era construida la casa y cómo él decía de eso. Bueno, ¿cuál te gustó más? Dime, ponle ahí en los comentarios si quieres, para que todos también podamos ver. Mira, que Dios te bendiga, vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta lectura bíblica que tuvimos. Qué cosa increíble, que tú siempre nos das esperanza, no importa dónde estamos. Jeremías ahí en la cárcel y tú le dabas esperanzas que todavía todo iba a ser una nación buena, que iban a llegar todos aquí también. Y también tú nos das muchos consejos lindos que podemos leer, los consejos que vino del rey Salomón en Proverbios, que dice que es mejor que nosotros podamos seguir estos consejos y vivir una vida mejor. Ayúdanos a nunca olvidar de ellos, querido Dios, y poder siempre vivir en ese tipo de vida también, sabiendo que tú eres el que nos da la victoria en todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Te amamos y confiamos solo en ti. En nombre de Jesús, sobre todo eso. Amén. Ok, mi linda familia, los vemos entonces en el próximo video. Continuaremos con los capítulos de Jeremías. Que Dios te bendiga.